Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la vida interior. Nos basamos en el libro llamado Las tres edades de la vida interior del padre Garrigou Lagrange. Estamos en el capítulo 3, artículo 4. En las charlas anteriores hemos visto que Dios en su misericordia nos da la naturaleza que es apta de tener virtudes, de actuar bien, de hacer cosas buenas que corresponden a la naturaleza. Y también nos dio en el bautismo las virtudes infusas que hacen más firmes las virtudes adquiridas, que tienen de hecho el mismo nombre. Tenemos virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Estas pueden ser adquiridas, uno puede tener fortaleza y no tener prudencia, por ejemplo, mientras que las virtudes infusas por el Espíritu Santo en el momento del bautismo o de la confesión después del pecado pecado personal, mortal, cuando uno se confiesa, recupera las virtudes, recupera la gracia, la caridad y las virtudes, morales infusas, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que vienen a fortalecernos, ayudarnos a actuar cristianamente. Y nosotros tomamos la iniciativa mediante las virtudes. Ahora hay otro don mucho más grande, que son los dones del Espíritu Santo. Ahí Dios mismo interviene, toma la iniciativa para iluminar, para fortalecer, para guiar, para frenar el camino del mal, por ejemplo, mediante el don del temor del Señor. Entonces, hoy vamos a ver el artículo 4 de los 7 dones del Espíritu Santo. Recordemos acerca de esta materia lo que nos dicen la revelación divina, lo que dice la Biblia, lo que dice la enseñanza tradicional de la Iglesia y la explicación que de ella dan los teólogos, especialmente San Tomás de Aquino. Entonces vamos a ver ahora qué dice la Sagrada Escritura acerca de los dones del Espíritu Santo. La doctrina revelada acerca de los dones del Espíritu Santo está principalmente contenida en el texto clásico de Isaías profeta, capítulo 11, 2, que los santos padres de la Iglesia han comentado tantas veces, enseñando que primeramente se refiere al Mesías, a Cristo, después por extensión a todos los justos, a los que Jesús prometió enviarles su Espíritu Santo. Entonces estos dones primeramente se aplican a Cristo mismo. En este texto Isaías anuncia, refiriéndose al Mesías, sobre el Mesías reposará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor de Dios. Ahora falta el don de piedad, pero en el Antiguo Testamento el término temor de Dios y piedad tienen casi idéntico sentido, entonces está incluido, podemos decir. En el libro de la sabiduría, capítulo 7, 7 a 30, se lee lo que sigue. Supliqué y el Espíritu de sabiduría vino a mí, y he preferido esa sabiduría a los cetros y coronas de los reyes. La plata no vale más que el fango comparada con la sabiduría. Todo el dinero, poder del mundo es nada en comparación de algo divino, de algo que viene de Dios. La sabiduría la he amado más que la salud y la hermosura. Con ella me han venido todos los bienes. Yo ignoraba, sin embargo, que ella era su madre. La he aprendido sin disimulo y la comunico sin envidia. Es para los hombres un tesoro inagotable. Los que de ella gozan participan de la amistad de Dios. A través de las edades se va derramando sobre las almas santas. Ella hace amigos de Dios y de los profetas
pues Dios no ama sino a los que habitan con la sabiduría. Se comprende sin más que es el más elevado de los dones del Espíritu Santo enumerados por Isaías. Todo el don de sabiduría es el más alto, más elevado. Esta revelación del Antiguo Testamento alcanza todo su sentido ilustrada por estas palabras del Salvador en San Juan 14, 16, 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que permanezca perpetuamente con vosotros. Este es el Espíritu de verdad. Él estará en vosotros, el Espíritu que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, nuestro Señor dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Y si guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él enviará a su Espíritu Santo, el Consolador, que es el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. El Espíritu que mi Padre enviará en mi nombre os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hago una paréntesis. Cuando dice el Espíritu de mi Padre os enseñará todas las cosas, esto no se aplica a las sectas, no aplica a cualquiera que va a tomar una Biblia y hacer una secta y hablar como si fuera el mensajero. Cristo lo dijo a los apóstoles en primer lugar. Y los apóstoles reciben este Espíritu Santo el día de Pentecostés y lo comunicaron por la imposición de las manos, que llamamos la confirmación, el sacramento de la confirmación, a los siguientes. Entonces, cuidado, no es porque yo leo un texto, yo soy el Papa, que soy el Papa. No soy Papa y punto, aunque lea el texto, yo soy el Papa. No, cuidado. Es importante saber esas cosas. No es porque uno lee Biblia que ya se aplica lo que dice la Biblia a esta persona, no. Lo que dice la Biblia se aplica únicamente a los apóstoles y a sus legítimos discípulos y sucesores, y no a los de fuera que fueron excomulgados, no fueron fundar sus sectas. Entonces el Espíritu Santo de Dios, bien, está en la Iglesia de Dios, y la Iglesia de Dios es la Iglesia una, santa, católica y apostólica. San Juan, para precavar a los fieles contra los factores de herejías, 1 San Juan 2:20 dice: vosotros, hijitos míos, habéis recibido la unción del Espíritu Santo. La unción de que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mas como su unción os enseña sobre todas las cosas, esta enseñanza es verdadera y no es mentira. Entonces lo que dice aquí también San Juan, primera carta 2, capítulo 2, 20 y 27, y bien habla de los fieles cristianos de la iglesia legítima y no de cualquier secta que se hace pasar por cristiana. Cuidado. Además existen en la Sagrada Escritura textos corrientemente citados como referentes a cada uno de los dones. Santo Tomás da todas las referencias en su explicación. Entonces vemos aquí en la Biblia habla de los dones. Primero Isaías capítulo 11, 2, ahí el Espíritu, los dones del Espíritu Santo vienen sobre el Mesías. Vemos en el capítulo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 y siguientes, dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito. Entonces Jesús lee esto. Isaías profeta capítulo 11. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y enrollando el libro se lo devolvió al servidor y se sentó.
los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, comenzó Jesús a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Entonces Jesús dice esto que dice el profeta, y bien se aplica a mí. Hoy se realiza esto. Es importante. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Cristo en cuanto hombre. Este texto que acabamos de leer de San Lucas 4, 16 a 21, bien, está en Isaías profeta, capítulo 61, versículo 1 y siguientes. Entonces vemos que si el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo con sus dones, sí está en la Biblia. Ahora veamos lo que dice la tradición de la Iglesia. Más adelante los padres de la Iglesia comentaron con frecuencia estos textos de la Escritura, y a partir del siglo III la tradición afirma explícitamente que los 7 dones del Espíritu Santo residen en todos los justos. Los dones del Espíritu Santo están en todos los justos. Todo niño bautizado o adulto bautizado, bien recibe la gracia, que es la santidad, algo divino que nos ha dejado de Dios, recibe junto con la gracia fe, esperanza, caridad, las 3 virtudes teologales, recibe junto con la gracia las 4 virtudes morales infusas, sus ramas: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y recibe los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor del Señor. Entonces, todo cristiano que en ese momento está en estado de gracia, bien tiene todo este organismo espiritual. Los dones del Espíritu Santo residen junto, de hecho, con el Espíritu Santo, en todos los justos en estado de gracia. El Papa San Damaso I, en el año 382, habla del Espíritu septiforme que reposa sobre el Mesías y enumera estos dones. Pero es sobre todo Santo Agustín el que explica esta doctrina al comentar el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña. Los que tienen los libros de Santo Agustín, por ejemplo, allí pueden leer de Doctrina Cristiana, libro 2, capítulo 7, y el Sermón 347, por ejemplo. Santo Agustín hace resaltar la coincidencia de las bienaventuranzas con los 7 dones. El temor representa el primer grado de la vida espiritual. La sabiduría es su coronamiento. Entonces el más grande de los dones es la sabiduría y el más pequeño es el temor. Pero el temor del Señor es inicio de la sabiduría, dice la Biblia. Los 2 extremos distingue Santo Agustín. Entre los 2 extremos distingue Santo Agustín un doble periodo de purificación que dispone la sabiduría. Una preparación remota mediante la práctica activa de las virtudes morales, que corresponde a los dones de piedad, de fortaleza, de ciencia y de consejo. Luego, la preparación inmediata, en la que el alma es purificada gracias a una fe más esclarecida por el don de inteligencia. Entonces, la fe purificada mediante el don de inteligencia que nos hace entender mejor el contenido de la fe, a una esperanza más esforzada, sostenida por el don de fortaleza, y una caridad más encendida. La primera preparación es llamada vida activa, la segunda vida contemplativa, porque la actividad moral está aquí subordinada a la fe iluminada por la contemplación, que se termina un día en las almas pacíficas y dóciles con la perfecta sabiduría. Todo esto lo dice el Santo Agustín. Entonces, Santo Agustín habla de una preparación remota mediante la práctica activa de las virtudes morales.
que corresponde a los dones de piedad, fortaleza, ciencia y consejo. Entonces uno debe practicar a la vez la virtud adquirida y la virtud infusa, prudencia, justicia y fortaleza. Luego hay una preparación inmediata en la que el alma es purificada gracias a una fe más esclarecida por el don de inteligencia y una esperanza más esforzada, sostenida por el don de fortaleza y finalmente una caridad más encendida. En cuanto a la enseñanza propiamente dicha de la Iglesia, recordamos que el Concilio de Trento, en la sesión sexta, capítulo 7, dice: la causa eficiente de nuestra purificación es Dios, que en su misericordia nos purifica y nos santifica. Citado 1 Corintios 6:11. Nos santifica por la unción y el sello del Espíritu Santo, que nos ha sido prometido y es prenda de nuestra herencia. Efesios 1:13. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos que la causa eficiente, es decir, el que nos santifica, nos justifica, nos purifica, es Dios. Es Dios mismo que interviene para purificarnos, santificarnos, justificarnos. Pero ¿cómo Dios interviene? Bien, mediante la Iglesia, mediante los sacramentos. Y no porque yo digo la sangre de Cristo me cubre, que yo recibo ven Espíritu, el Espíritu viene. No es así. Y por desgracia hoy estamos viviendo en un engaño terrible. Entonces, la causa eficiente es el que purifica y justifica el pecador, es Dios, que en su misericordia nos purifica y santifica por la unción y el sello del Espíritu Santo que nos ha sido prometido y es prenda de nuestra herencia. Entonces el Espíritu Santo se comunica mediante la Iglesia que Cristo fundó, la católica. Nadie puede dar el Espíritu Santo fuera de la Iglesia católica y nadie puede darlo si no es obispo o sacerdote. Mediante los santos sacramentos se recibe. Por ejemplo, vemos que el diácono Felipe evangelizó, bautizó la gente de Samaria, y son los apóstoles San Pedro y San Juan que van a confirmarlos, que van a darles el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. El Catecismo del Concilio de Trento, también importante, esta primera parte, capítulo 9:3, donde dice creo en el Espíritu Santo, en la parte del credo. El Catecismo del Concilio de Trento precisa este punto enumerando los 7 dones según el texto citado de Isaías, y añade: estos dones del Espíritu Santo son para nosotros como una fuente divina en la que bebemos el conocimiento vivo de los mandamientos de la vida cristiana, y por ellos podemos conocer si el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces los 7 dones son como una fuente divina en la que bebemos el conocimiento vivo de los mandamientos de la vida cristiana. San Pablo escribió en efecto, Romanos 8:16, el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da ese testimonio por el amor filial que nos inspira y mediante el cual se hace sentir en cierto modo en nosotros. Entonces, lo dije, lo repito, el Espíritu Santo con sus dones se recibe en los sacramentos, y el que está en pecado mortal, incluso católico, no los tiene. El pecado mortal destruye la gracia, la caridad y el rechazo del Espíritu Santo, y paraliza, destruye sus dones en las virtudes infusas. Uno de los más hermosos testimonios de la tradición acerca de los dones nos lo da la liturgia de Pentecostés. En la misa de ese día leemos la secuencia siguiente: Veni Sancte Spiritus et emite celitus lucis tue radium. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Paz de los pobres, dador de toda gracia. Ven luz del corazón, consolador excelso, huésped de nuestras almas, refrescante dulzor, reposo en la fatiga, frescura en el calor, de lágrimas y llanto dulce consolador. Oh luz beatísima, replicor íntima tuorum fidelium.
Oh luz beatísima, inunda en claror de tus pobres hijos alma y corazón, a los que están fríos llena de fervor, que vuelva al camino quien de él se apartó. Da a tus fieles que en ti han confiado los 7 dones sagrados, dales el mérito de la virtud, dales fin dichoso, dales el gozo eterno. Y también en el Beni Creator Spiritus, otro himno al Espíritu Santo, se canta a sí mismo: tú eres el espíritu de los 7 dones, alumbra nuestro espíritu con tu luz y llena nuestros corazones de tu amor. En fin, el testimonio de la salvación está admirablemente expresado en la encíclica de León XIII, del Papa León XIII, sobre el Espíritu Santo. Esta encíclica en latín tiene su nombre: Divinum Illud Munus. Divinum Illud Munus. En latín se dan los títulos de las encíclicas, depende de las primeras palabras donde empieza. Entonces, León XIII, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, dice que nosotros tenemos necesidad, para completar nuestra vida sobrenatural, de los 7 dones del Espíritu Santo. El justo, dice el Papa, que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes como con otras tantas facultades, tiene absoluta necesidad de los 7 dones, que más comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano que vive el justo que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, como con otras tantas facultades, tiene absoluta necesidad de los dones del Espíritu Santo. Ahora imagínense una persona que vive en pecado mortal, y viene pobre gente. Los que viven en pecado mortal ya no tienen esto. Es como tener el teléfono, pero no hay chip. No funciona. No funciona, no hay batería. Mediante, dice el Papa, mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Entonces el espíritu del cristiano, mediante esos dones, queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Igualmente, estos dones son de tal eficacia que conducen al hombre al más alto grado de santidad. Es decir, llevan al hombre al más alto grado de santidad, son tan excelentes que permanecerán íntegramente en el cielo, aunque en grado más perfecto. Gracias a ellos es movida el alma. Entonces, por los dones del Espíritu Santo, el alma es movida y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas. Esas flores que ve abrirse la primavera como señales precursores de la eterna beatitud. Puesto que los dones son tan excelsos, continúa el Papa León XIII, y manifiestan tan claramente la inmensa bondad del Espíritu Santo hacia nuestras almas, ellos nos obligan a testimoniarle el más grande esfuerzo de piedad y sumisión. Esto lo conseguiremos fácilmente esforzándonos cada vez más por conocerlo, amarlo e invocarlo. Importa recordar claramente los beneficios sin cuento que continuamente emanan en favor nuestro de esta fuente divina. Debemos amar al Espíritu Santo porque es Dios, y también por ser el amor primero, sustancial, eterno, y nada es más amable que el amor. Él nos regalará con la abundancia de sus dones celestiales, y tanto más cuanto que si la ingratitud cierra la mano del bienhechor, por contrario, el agradecimiento se la hace abrir. Hemos de pedirle asiduamente y con gran confianza que nos ilumine más y más, y nos inflame en el fuego de su amor, a fin de que, apoyados en la fe y en la caridad, emprendamos con ardor nuestra marcha hacia la eterna recompensa, ya que Él es la prenda de nuestra herencia. Esto dice el Papa León XIII. Tales son
los principales testimonios de la tradición sobre los 7 dones del Espíritu Santo, recordemos brevemente las aclaraciones que sobre este asunto nos da la teología y sobre todo la doctrina de Santo Tomás, que en sustancia ha sido aprobada por León XIII en la encíclica, cuyos principales pasajes acabamos de transcribir, de citar, y donde con frecuencia se cita el mismo Santo Doctor, Santo Tomás de Aquino. Entonces necesitamos de estos dones. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones y impulso del Espíritu Santo. Con otras palabras, cada vez que tenemos ganas de hacer un esfuerzo, un sacrificio, algo bueno, hagámoslo. ¿Por qué? Porque ahí Dios mismo interviene. En la charla siguiente hablaremos de los dones del Espíritu Santo explicados por Santo Tomás de Aquino.